21 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Escúchenos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Grupo Asir. 50 años conectando a millones. Y ahora, la Iglesia, el Camino de la Fe, presenta su programa Tendencias de nuestro tiempo, una visión del acontecer mundial según las Escrituras. Un programa que se transmite los sábados de 8 a 10 de la mañana, Tendencias de nuestro tiempo. Queda con ustedes el hermano Natividad Ramos. Muy buenos días, mis hermanos, amigos. Gracias a Dios de que nos concede la bendición de estar aquí detrás de estos micrófonos este sábado friecito, sabroso, en el que esperamos, como siempre, con expectación, ser una bendición y ser bendecidos de Dios y ser bendecidos del pueblo. Usted sabe que tenemos este programa y la intención siempre ha sido glorificar al Hijo de Dios. Es decir, que Él sea creído, que Él sea amado, y eso es lo que nos tiene detrás de estos micrófonos. Bueno, voy a darles a ustedes los teléfonos aquí en cabina para que ustedes nos puedan llamar. Son el 83 77 95 73 y el 83 79 88 39. Una vez más, 83 77 95 73 y el 83 79 88 39. Ahí está ya nuestra hermana Rosario y nuestra hermana Carolina para atender sus llamadas. También le voy a dar el teléfono, la dirección, mejor dicho, de la Iglesia El Camino de la Fe, que estamos en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, en la Colonia Francisco Garza Sada. Estamos entre Avenida Churubusco y Constituyentes de Nuevo León, en la acera norte. Allí con letras doradas dice Iglesia El Camino de la Fe. El día de mañana tenemos dos reuniones, una a las 11 de la mañana y la segunda a las 5 de la tarde. Esperamos que usted tenga la oportunidad de oír la palabra, la enseñanza, que es la palabra la que construye, da solidez a la vida cristiana. Tenemos, por supuesto, es un culto de adoración y alabanza y es un culto de predicación de la palabra. Y las dos cosas son importantes, muy valiosas en el culto a Dios. Muy bien, pues entonces también voy a recordarles que los días lunes, miércoles y viernes, de 8 a 10 de la mañana, de 8 a 9 de la mañana, estamos en la radio allá en Carolina del Norte y hemos recibido muy agradables noticias, por supuesto, de lo que Dios ha bendecido en el conocimiento a muchos de nuestros hermanos. Esa es la cuestión fundamental, enseñar esta doctrina preciosa que es Cristo explicado doctrinalmente, le diríamos. Muy bien, pues no olvide usted que tenemos dos secciones en este programa. Uno está a cargo de nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos, haciendo un puente con la historia. Así que voy a dejarles a ustedes en compañía de nuestra hermana esta mañana. Hermana Elizabeth, bienvenida. Gracias, hermano Ramos, y muy buenos días a todo nuestro auditorio. Como siempre, con la bendición del Altísimo de poder estar aquí en esta transmisión en vivo en la XIOK en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Y para nosotros
agradecemos al Altísimo que nos permita compartir estas riquezas, estos tesoros que el Dios de los cielos tiene para todos aquellos que creen en su nombre. Así que bienvenidos a este programa de la Iglesia El Camino de la Fe. Y como siempre queremos recordarle que este programa es un programa para usted. Queremos orar, queremos pedirle a nuestro Señor Jesucristo que participe en las necesidades de sus hijos y de sus hijas. Vivimos tiempos muy complicados, tiempos de muerte, tiempos de crisis económica, de crisis familiar, donde pareciera que todo se está perdiendo, pero no debemos de olvidar que tenemos el recurso de la cruz. Ese recurso en el cual podemos solicitarle al Padre a través de Jesucristo que nos dé la ayuda que tanto usted y yo necesitamos. Que si no le tuviéramos a Él, el mundo estaría en la indigencia total y nosotros no tendríamos nada en nuestras manos. Pero gracias a que tenemos al Hijo, usted y yo somos beneficiarios y podemos recibir esas riquezas, esas bendiciones que el Padre tiene solamente a través de su Hijo Jesucristo. Y queremos darle los teléfonos aquí en esta estación para que usted nos llame. Y son el 8-377-9573. 8-377-9573 y el 8-379-8839. Una vez más le repito este último, 8-379-8839. Del interior de la República usted puede marcarla sin costo al 01800 122 7336. 01800 122 7336. También queremos darle el teléfono de nuestra iglesia, que es el 8-379-9060. Este teléfono está enlazado a un celular, así que nosotros recibimos también su llamada. Y también tenemos un teléfono de contacto en el cual usted puede enviarnos algún mensaje, ya sea por WhatsApp, y de esta manera nosotros podemos pasar también su necesidad aquí en vivo. El teléfono es el 81 83 09 81 54. Le repito, 81 83 09 81 54. Así que para nosotros va a ser una bendición que usted pueda dar testimonio también de lo que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, ha hecho a través de estos programas de radio, ya 18 años de transmisión en vivo, y realmente estamos felices de poderle decir al Señor que queremos aún más, y queremos que mucha gente participe de su reino. Muy bien, también queremos recordarle que nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos, está los días lunes, miércoles y viernes, allí en Radio Adoración. ¿Y cómo puede escuchar usted? Bueno, lo puede escuchar vía internet, accesando a la página www.radioadoracion.com. Allí el pastor Isaí Ramos está en enlace con nuestro hermano Natividad Ramos, y de esta manera se puede entrar a muchas partes de Estados Unidos y también de Centroamérica. Así que para nosotros será un gusto que usted participe de la riqueza eterna que es la palabra de Dios. Y también decirle que usted nos puede escuchar en el canal de la Iglesia El Camino de la Fe, que es YouTube, en el canal de YouTube Tendencias de Nuestro Tiempo. Le repito, en YouTube Tendencias de Nuestro Tiempo, allí usted escuchará muchos mensajes. Ya son más de 400 mensajes
que en estos 2 años se han podido subir a este canal, y lo ha dicho nuestro pastor, esta es nuestra aportación generacional para que cuando nosotros no estemos, usted pueda recibir esta bendición para usted y también para su familia. Y voy a iniciar esta primera sección, que es haciendo un puente con la historia. Que la idea de esta participación es que estas nuevas generaciones conozcan por dónde la iglesia se ha construido, cuáles son los pilares de nuestra fe, nuestra doctrina, por lo cual la iglesia se ha establecido y se ha consolidado. Y precisamente este canto que usted va a escuchar lleva por título En la mesa de amor. Y yo tomaré como referencia el pasaje que encontramos en el capítulo 2, en la primera carta del apóstol Juan, en los versos 1 y 2, que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Qué bellas palabras, y qué bellas palabras cuando dice hijitos míos. Siempre esta palabra salta a mi corazón de emoción, porque yo recuerdo que en alguna ocasión nuestro pastor dijo que cuando Dios habla y dice hijitos míos, es porque la misericordia de Dios está presente. Tema cuando Dios no usa esta palabra, porque entonces serán palabras de juicio y de castigo. Pero en esta ocasión, el apóstol Juan dice hijitos míos. ¿Y qué es eso de hijitos? Vea la importancia y la dulzura con la que él dice hijitos míos. Pues se envuelve la idea que habla con nosotros como se habla con alguien de casa, de alguien de la familia. Pero ¿a quiénes les dice de esta manera eso de que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre? ¿A quién se lo dice? Le diré que no está hablando a los que no son creyentes. El apóstol en esta ocasión está hablando solo a creyentes, solo a aquellos que han creído en la persona de Cristo Jesús y lo han aceptado como ese Salvador único. Y Dios, el Dios de los cielos, se ha convertido en Padre de ellos. Por lo que podemos decir que estos pasajes son exclusivos para creyentes. El apóstol habla en esta reflexión de algo tan significativo como es el tema de la comunión con Dios. Aquí el apóstol habla a creyentes que por pecado han interrumpido esa comunión, y es que el apóstol habla entonces al corazón de los hijos de Dios y lo hace en carácter familiar. Por eso él dice hijitos míos. Allí en este capítulo 2, verso 1, da la idea primordial que ha sido y que es que tenemos comunión con el Padre, pero que Dios es luz y que cualquier creyente que afirme que tiene una buena comunión con Dios, pero entra en caminos de tinieblas
o en la ignorancia de esa fe común que dijo el apóstol, está mintiendo, que no hace la voluntad. Por eso le recomienda que apele a Jesucristo, para que la sangre de Jesucristo, su Hijo, lo limpie de todo pecado. ¿Sí? La sangre del Hijo. La idea es esa unidad de familia. Pero ¿por qué recomienda el apóstol esto? Porque de esa manera, al hacerse limpieza, entonces se restaura la comunión con el Padre. Pero hablando así, él sigue con la idea de esa unidad, que es la unidad de la familia, donde uno de sus miembros dañó esa comunión. Sí, y la ha dañado por causa del pecado. Pero ahora pone una idea, que es la posibilidad latente, que dice que si alguno hubiera pecado. Idea que habla como si pecar un creyente fuera cosa poco vista, pues dice si alguno hubiera pecado. Hay solución en tanto el Hijo que nos limpió con su sangre. Pues vea, dice el Hijo es abogado nuestro. Sin embargo, conviene hacer una aclaración de que estas cosas que ha dicho sobre el pecado y la limpieza no deberá jamás ser interpretado como si él estuviera diciendo que hay licencia para pecar. No, de ninguna manera, que al fin y al cabo hay dónde ser perdonados y dónde ser limpiados. No se equivoque, pues a todos los que piensan así, el apóstol cierra el paso y se pone en medio del camino de todos, y como quien pone un enorme anuncio que no deja lugar a duda hasta el más lento para entender. Pues dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Por eso él hace énfasis y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Sus palabras son palabras contundentes, serias, de gran trascendencia para nuestra vida. No solo está cancelando toda idea equivocada, sino aún más está diciendo que el pecado en los creyentes debe de ser erradicado de manera absoluta. ¿Cuánta gente realmente no percibe el mal? Pero el apóstol dice que erradique de manera absoluta, de una manera total, que quiere que de eso no se deje vestigio siquiera, que por cierto es un mal de este tiempo, por causa del cómo se predica el Evangelio, un Evangelio que no condiciona, que no compromete, donde cada uno puede ser un cristiano cómodamente acariciando el pecado, viviendo un evangelio tan ligero, un evangelio que realmente no se le da la importancia que esto amerita. Pero el apóstol Juan busca, fíjese lo que él hace, busca que nadie tome la fe de Jesucristo de esta manera tan ligera. Y pone los reflectores, pone las luces, pone la atención y nos dice que no se debe de vivir de esta manera. Que aunque es cierto que si alguno peca, hay perdón. Pero eso
no le autoriza a tener el hábito de pecar. Que pecar de ninguna manera sea una cosa habitual. Podemos cerrar entonces y decir que la meta del apóstol es que no pequéis. Iglesia de Jesucristo, no pequéis. Pues la vida en Cristo, al que se llama cristiano, Cristo Jesús, su Señor y Salvador, le exige un abandono formal del pecado. ¿Y qué es eso de formal? Porque mucha gente como que no le gusta la seriedad ni la formalidad, pero al Señor sí. Pues, ¿qué es esto de formal? Pues que abandone cualquier forma de pecar, porque ese ha sido el reclamo de Dios en todo tiempo, en toda la Escritura y en todos los siglos. Que lo que exige hoy no es distinto, no es diferente a lo que exigió siempre, por lo que en una congregación o un predicador que insta y exija que sean así las cosas, no será de ninguna manera el reclamo de una iglesia o de un predicador extremista. No es más que la exigencia radical de Dios. Y si Dios lo dijo, así es. Pues Dios no tolera el pecado. Ama al pecador, mas no ama su pecado. Y precisamente en ninguna de sus formas. Tanto así que en Cristo dio el remedio para limpiar la vida de los hombres. Porque la obra que Cristo ha hecho es una obra completa. Y todos los que hemos venido a Jesucristo, hay un cambio total en nuestra vida. Lo que queríamos hacer ya no lo podemos hacer, porque Cristo Jesús vive en nosotros. Entonces podemos decir que la regla de la vida en Cristo es para que no pequéis. Y vea que no dice estas cosas, os escribo para que pequen lo menos que puedan, o un poquito. No, dice para que no pequéis. ¿Cuál es entonces la regla de Dios? ¿Qué es lo que Dios pide? O yo diría, ¿qué es lo que Dios exige? Bueno, la regla de Dios es la perfección. Pero ahora lo que dice en la segunda parte es que si alguno hubiere pecado. ¿Quiere decir alguno? Habla de que eso pueda, ¿me oye? Pueda suceder como un caso de excepción y no como algo que es muy común, como si ese fuera la forma consistente de vivir de ese hermano o de esa hermana. Por eso dice, si alguno hubiere pecado, si alguno hubiere hecho algo malo, yo le pregunto, ¿qué debe de hacer? ¿Sí? ¿Ocultarlo? ¿O bien no darle la importancia necesaria? Dice el apóstol Juan, dice, acuda a Dios. No lo es que acuda a Dios en carácter de padre, pues dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Qué importante detalle, qué grandeza al decir el apóstol, abogado para con el Padre. Entonces, debemos llamar al Señor Jesús como el abogado solo para creyentes. Pues a los que no han recibido a Cristo, a los que no han creído en Él, ni han confesado su fe en Él,
No se puede decir de esta manera. Diría Juan, ¿acaso no dije hijitos míos? Luego se trata solo de un asunto íntimo de familia. Al que no conoce al Señor, no se dice de él, si hubiere pecado. No, porque éste vive en pecado. Y su vida de pecado no es algo ocasional, sino es su estilo de vida, su forma de vivir. A ellos les diría el apóstol Juan de otra manera, les dirían que vayan a Dios, pero no en carácter de padre, sino que vayan a Dios a través del Hijo, al tribunal de la justicia divina, reconociendo en primer lugar que son pecadores y que Él murió por ellos, y le pidan que perdone su vida de pecado. Quizá una vida difícil, que ustedes mismos puedan decir, es que nadie puede hacer nada por mí, pero yo le digo este día que Cristo Jesús puede cambiar su vida y le dé una nueva vida, una vida en Él. Y en ese caso el Señor Jesucristo lo hace justo ante el tribunal de la justicia divina. De tal forma que en ese tribunal desaparece la causa que había contra ese hombre o esa mujer. Bendito el Hijo de Dios. No cabe duda que cuánta alegría hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay alegría en el pueblo de Dios. Hay gozo cuando los hombres y las mujeres pueden decir, Señor, reconozco mi pecado, pero también reconozco que tú has muerto por mí. Y esto desaparece. Toda inmundicia, toda maldad, todo mal pensamiento, y su expediente queda limpio. Pero en este caso, en el verso 1 del capítulo 2, es otra cosa diferente. No dice de alguno que vive en pecado, sino que si alguno hubiere pecado. Caso muy remoto, caso muy lejano. Este es un creyente que ha pecado, y esto es un asunto íntimo, un asunto de familia que debe resolverse de la misma manera en familia, de la manera más íntima, más discreta. ¿Y qué creyente o hijo de Dios que ha pecado tienen el Hijo abogado para con el Padre? Es un creyente, uno que ha sido hecho hijo de Dios, porque dice que Dios es su Padre. Así que los hombres y mujeres que son hijos de Dios y que por alguna razón han caído, pueden ir al Padre a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y podemos decir que Dios ha pensado de tal manera que no quiere que nadie, absolutamente nadie se pierda. Por eso usted y yo debemos de alegrarnos con lo que el apóstol ha dicho: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Regresamos en un momento. Y reitero, ¿y qué creyente o hijo de Dios que ha pecado tiene en el Hijo abogado para con el Padre? Es un creyente, uno que ha sido hecho hijo de Dios, porque dice que Dios es su Padre, y esta es la idea para un creyente que llega a pecar. Debe de ir al Padre, pero el apóstol Juan dice
que no vaya solo ante el Padre, sino que se haga acompañar del Hijo, pues Cristo es el abogado de la familia. ¿Y por qué? Porque se trata de un asunto solo de familia, que se trata entre la familia. ¿Y cómo se resuelve este asunto? Bueno, se resuelve con lo que se conoce como el interceder. ¿Y qué es eso de interceder? Bueno, significa rogar por otro, es ponerse en medio. ¿Para qué? Pues para conseguir algún favor. Y eso lo hace ante el Padre, no en el tribunal. ¿Por qué? Porque este es un asunto íntimo de familia. ¿Acaso un hijo que intercede ante su padre por otros hijos no es un asunto de familia? De eso está hablando el apóstol Juan, y debo de decir que quizá nuestro abogado no pueda decir muchas cosas buenas de nosotros, pero en cambio se puede asegurar que sí ha de decir muchas cosas a favor de nosotros, y a él sí lo oirá el Padre, le dará perdón y es limpiado de su pecado por la sangre de Cristo. ¿Cómo podría salir un creyente aún con su pecado si el abogado Jesucristo el justo, el que pide con justicia? No hay duda que esto debe de ser entendido, porque no tenemos por qué ser arruinados por el pecado, teniendo a alguien que nos ama, que se llama Jesús y que es el abogado. ¿Y qué riqueza nos ha dado el apóstol Juan? Pues en el verso 1 nos ha dado un gran tesoro, pero esto no termina, porque en Dios siempre hay riquezas. Y dice el verso 2, ahora dice que Cristo es nuestra propiciación. Pues dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Y qué significa propiciación? ¿Qué es eso de propiciación? Aquí el apóstol toma de la doctrina de la propiciación y usa una de las cosas que había allí en el tabernáculo de Dios, que era el santuario de Dios y que moraba en medio del pueblo de Israel, un pueblo que por ser pecador solo podía acercarse, mas no podía entrar al lugar santísimo. El tabernáculo estaba dividido en 3 secciones. Una de ellas era el atrio, donde oficiaban los sacerdotes y donde se sacrificaban víctimas por el pecado. Pero luego estaba el santuario, y en la primera sección era el lugar santo. Allí nadie podía entrar, no podía entrar el pueblo. ¿Quiénes entraban entonces? Bueno, los sacerdotes, a poner el perfume en el altar del incienso y a mantener encendidas las luces del candelero de oro y a poner el pan en la mesa de los panes de la proposición. Pero separado por un velo estaba el lugar santísimo, donde estaba la llamada el arca de la alianza o el arca del pacto. Allí, solo una vez al año entraba exclusivamente el sumo pontífice. Este tenía que entrar con sangre primero por sus pecados y luego se acercaba al arca. Esta tenía dentro un vaso de maná,
la vara de Aarón y las tablas de la ley. La misma justicia divina. Nadie podía acercarse porque la misma justicia lo haría morir. Pero ese día único, el sumo pontífice, y solamente él, entraba con la sangre de la víctima sobre la cual se ponían los pecados simbólicamente. Y solo con esa sangre entraba al lugar santísimo, hasta la misma arca, pero sobre esa arca había una cubierta que era llamada como propiciatorio, y sobre ella se rociaba la sangre. Y de esa manera, al rociar la sangre, era posible acercarse hasta la misma presencia de Dios. Eso es propiciación, el que nos da el acceso a Dios, el que nos permite acercarnos al Altísimo. Y el día que Jesús fue a la cruz, allí en las colinas del Gólgota, allí Jesús derramó su sangre preciosa, y así como solo el sumo pontífice entraba solo hasta el santuario, así también Jesús muere en la cruz. Él va hasta el mismo santuario del cielo para ponerla sobre el propiciatorio de Dios. Y fue cuando el velo se rasgó, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y lo hizo de arriba abajo, anunciándose así ahora el camino que estaba abierto a Dios, que podíamos ahora acercarnos con toda confianza. Pero ahora el apóstol Juan hace una aclaración, que es en este caso, si nosotros como hijos nos podemos acercar al Padre, también lo pueden hacer los que no conocen a Cristo. También pueden acercarse por medio de Jesucristo. Y de esta manera tener una comunión con el Señor. Y este canto que usted va a escuchar dice: en la mesa de amor. ¿Y quiénes se sientan a la mesa? Pues se sientan los hijos, los que participan de la comunión con el Padre. Y dice el autor: hoy escucha el gran llamado. No importa lo que otros dirán. Todo tu error es perdonado. En su mesa siempre hay lugar. Haciendo énfasis que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, y todo aquel que invocare su nombre, dice la Escritura, será salvo. Y dice el coro: en la mesa de amor. Cristo te invita, paz y perdón y copa de salvación. Ven, pecador, escucha el llamado. Cristo te espera en la mesa de amor. ¿Sabe por qué? Porque en la mesa se sienta la familia. Y allí en la mesa se tratan cosas muy íntimas, cosas que se deben de corregir. ¿Y quién mejor que el Padre para dar la dirección y la instrucción que Dios ha marcado para que los hombres en toda la tierra tengan acceso a la mesa del Señor? Y dice el canto: Él está hoy esperando. No tardes más tu decisión. Tu hambre y sed serán saciadas. Escucha la invitación. Y termina diciendo: si tú hoy no tienes nada y pagar jamás podrás, mi Cristo ya saldó la cuenta y dio su vida en Gólgota. Y dice estas palabras: eres bienvenido a la mesa de amor. Una manera de decir: eres bienvenido para recibir a Jesucristo como tu Salvador. Y termino diciendo estas palabras del apóstol Juan: hijitos míos,
Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que usted es bienvenido a sentarse en la mesa de amor. Escuche este canto y llámenos al 8377-9573 y al 8379-8839. Gran llamado, no importa lo que otros dirán, todo tu error es perdonado. En su mesa siempre hay lugar, en la mesa de amor. Cristo te invita, paz y perdón y copa de salvación. Ven pecador, escucha el llamado. Cristo te espera en la mesa de amor. Él está hoy esperando, no tardes más, tu decisión, tu hambre y sed será saciada. Escucha la invitación en la mesa de amor. Cristo te invita, paz y perdón y copa de salvación. Ven pecador, escucha el llamado. Cristo te espera en la mesa de amor. Tienes nada y pagar jamás podrás. Mi Cristo ya saldó la cuenta, dio su vida en Gólgota. En la mesa de amor, Cristo te invita, paz y perdón y copa de salvación. Ven pecador, escucha el llamado. Cristo te espera en la mesa de amor, en la mesa de amor. Cristo te invita, paz y perdón y copa de salvación. Ven pecador, escucha el llamado.
Pues gracias a Dios. Y usted es bienvenido a recibir a Jesucristo como su Salvador. No cabe duda que Dios, el Dios de los cielos, tiene tanto cuidado con sus hijos, que cuida esos detalles finos en la vida de los hombres. Y yo sé, hermano Ramos, que el tema del pecado son temas que en este siglo no se dimensionan, no se aprecian, pero hay una gran verdad, que Cristo Jesús es el Salvador del mundo, de tal manera que el mensaje de perdón es el mensaje más urgente para este mundo, un mundo el cual vive en tinieblas, el cual está lejos del Padre, lejos del Hijo, el cual realmente no hay una comunión ni una relación para establecer ese cuidado familiar, esa comunión que se tiene el padre con la familia. Y yo le digo, déle importancia, porque el día que el hombre o la mujer muere, ya no hay oportunidad. Se ha acabado toda posibilidad de esa salvación. Y mientras se tenga vida, usted clame al Señor, participe de las cosas del Altísimo, que la vida es corta. Y realmente el Señor dice, eres bienvenido. Y el Señor anhela que muchos se sienten a su mesa a participar de esa comunión con el Padre. Y yo le pregunto a usted, ¿usted ya es partícipe de esa comunión o no está en el camino de Dios? Dígale al Señor esta mañana que quiere que Él trate con su vida, que la palabra realmente produzca en usted la fe necesaria para creer en el Hijo de Dios, que algo suceda, de ese suceder que tiene un buen final, y que al caminar, al dimensionar estas cosas eternas, la paz de Dios venga a su vida. Yo espero que este mensaje haya sido de grande beneficio para su vida. Que el Señor le bendiga. Hermano Ramos. Es muy preciosa la idea que se ha planteado verdaderamente, que el creyente que peque, lo decías, no como una manera de vivir, sino esto es una cuestión, casi una sorpresa en la manera como el apóstol Juan lo plantea, cómo pecó. Entonces por eso dice, si alguno hubiere pecado. Exacto. Eso descalifica completamente las ideas a veces entre creyentes de que, bueno, pues no se le olvide que todavía estoy en la tierra, que todavía vivo en esta carne, y por lo tanto, no hay por lo tanto. Existe un recurso suficiente del crucificado. Y eso de que un problema de eso se resuelve en familia, porque dice, bueno, pues si pecaste, ve con el Padre, pero no vaya solo. ¿Y qué manera tan discreta del Señor? Que te acompañe el Señor Jesús, el Hijo, que te acompañe el Hijo, y que Él intervenga, porque a Él sí lo oye. Gloria a Dios. Entonces, qué bonito detalle que un problema de un creyente que peca es un problema que se resuelve en casa, en familia, donde Dios el Padre oye al abogado nuestro, que es Cristo Jesús. Y tú estabas diciendo que en el sentido de que cuando se habla de esta cuestión del tema del pecado, del venir a Cristo, como que hay no agrada, hermano. Bueno, no hay esa atención, vaya. Pero esto es una cosa muy seria, porque el Señor Jesús lo trató con los judíos en Jerusalén en los últimos días de su ministerio y les dijo, si no creyerais, ¿sí? Cuando les habló acerca de si no se daban cuenta que eran pecadores, si no creyeran, dice, que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y eso de que si no vienen a mí, mueren en sus pecados, está hablando de un problema
que no se resuelve en la eternidad, definitivamente. Pero es muy bonito también la idea de que el Señor Jesús presentó en aquella parábola donde hizo un gran banquete, dice un rey, hizo un gran banquete y tenía invitados, y cuando llegó la fecha, pues resultó que dijeron: nosotros no podemos, tenemos compromisos. Y eso era muy grave en ese medio, porque era incluso casi motivo de guerra, porque eran invitaciones formales, oficiales. Y entonces estos quisieron boicotearle a ese rey, le quisieron boicotear la fiesta. Y ese rey dijo: mi fiesta se lleva a cabo. ¿Pero con quiénes? Dijo: entonces vayan por los montes, por los collados, por las brechas, y tráiganse a medio mundo, pero mi casa se llena porque se llena. Amén. Qué bonita idea, ¿no? ¿Cómo no? Entonces dice: yo quiero que toda esa gente se siente a mi mesa y comparta conmigo esa gran fiesta que el Señor Jesús tendrá con los redimidos. Qué Así precioso es, detalle. hermana. Y yo creo que habrá, sin duda, mucha alegría en ese día único, hermano. Será un hecho único. Y realmente la iglesia, ¿sí? No, pues dices tú, será de mucha alegría, pues imagínate el contraste, el contraste que hizo el Señor ahí. Sí. Es decir, dice, afuera sería el lloro y el crujir de dientes. Entonces quiere decir que sí hay un verdadero contraste entre creer en Cristo y aceptarlo como nuestro Salvador y desinteresadamente olvidarlo, dejarlo de lado. Exacto. No, hay un espacio donde hay alegría, donde aquí hay llanto, hay tristeza, hay ruina. Entonces, a Cristo Jesús, Dios no nos lo dio para ver si lo podíamos tomar como una alternativa. Claro. Es que nos lo dio para que lo aceptáramos, a grado tal que Pablo establece eso, que Dios demanda, Dios ordena, Dios exige a todos los hombres en todos lugares que se arrepientan. Digo, porque si el mensaje de venir a Cristo no fuera una obligación, un citatorio oficial, pues entonces, si a mí me invitan a una fiesta y yo no quiero ir, pero nada más me invitaron, si tenía oportunidad, pues no me van a llevar a la cárcel por eso. Oye, pero si me hacen cargos, entonces tengo que decir un momentito. Entonces ¿era invitación o era una cita obligatoria? Era obligatoria. Por eso entonces aquellos que no reciban a Cristo serán juzgados y castigados eternamente. Así es. ¿Por qué razón? ¿Por qué proporción tan grande eternamente? Bueno, pues esto ha sido una idea muy preciosa acerca de no se puede ignorar a Jesús como el que murió por nuestros pecados y tenerlo ahí como una bonita historia. No, Él es una realidad. Él es un hecho histórico. Ahora el hombre jamás podrá pagar la deuda. Por eso Jesús, el Hijo de Dios, es quien lo pagó y al cual se le recibió, hermano, se le recibió hasta ante la justicia divina. Y se dio por satisfecha, porque realmente la sangre de Jesucristo nos limpia de todo mal. Pues si la justicia divina se dio por satisfecha con el pago que Cristo hizo entregando su propia vida por nosotros, no hay razón entonces para aquel que cree en Cristo, la justicia conserve todavía el expediente contrario. Así es. Ya deja de existir ese expediente contrario. Y el mundo hoy tiene deudas, muchas deudas, pero jamás una deuda de esta naturaleza, la cual Cristo Jesús pagó dando su vida, ¿verdad? Y quedaron 0 deudas para nosotros. Así es. Los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Vamos a orar, hermano Ramos, y agradecemos a Dios este tiempo. Querido Dios, te damos gracias. Y siento una profunda emoción en mi alma, Señor, al ser participante de la mesa de mi Señor. Gracias, porque un día los redimidos, Señor, gozaremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y
mientras, Señor, estemos en esta tierra, nuestra voz, nuestra alma, nuestro corazón seguirá anunciando esta gran verdad, que Jesucristo es el Hijo de Dios y Él es el que perdona los pecados del mundo. Padre eterno, toca los corazones de aquellos que aún no tienen esa comunión, a los participantes de tu mesa. Querido Dios, yo te ruego que el tiempo sea oportuno y que tengan oídos para oír y ojos para ver. Querido Dios, bendice a la iglesia, Padre, y que seamos ese pueblo que en el cual dice tu palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Por Cristo Jesús, Señor, te doy toda mi gratitud por este precioso evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Amén. Vamos a un corte y regresamos esta mañana. La Iglesia, el Camino de la Fe, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la iglesia El Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Escúchenos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Grupo Asir. 50 años conectando a millones. Hemos regresado y gracias a Dios por esta primera intervención a cargo de nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos, que ha presentado pues una de las ideas o tesis del apóstol Juan, que está en su primera carta en el capítulo 2, y que realmente es extraordinario el planteamiento que hace el apóstol y lo disfrutamos. Pero bueno, vamos entonces a continuar con las cosas de las que hemos estado comentando. Usted sabe que no estoy predicando, estoy haciendo comentarios, estoy charlando con ustedes, nuestros hermanos del auditorio, y con la esperanza de poder hacer desglose valioso de aquellas cuestiones que edifican nuestra vida, que nos hacen ver muchas cosas de lo que es este cuerpo de fe y de lo que es la vida de la iglesia de Jesucristo. Y bueno, estamos comentando acerca de la carta que el apóstol Pablo, para mí, escribe a los hebreos. Y le hago la aclaración, soy consciente que no dice quién es el autor. Y de allí que haya varias opiniones, pero para mí es la misma línea argumentativa del apóstol Pablo, las mismas cuestiones. De tal manera que escribe a las iglesias que estaban en Judea y que a esas alturas estaban sufriendo mucho persecución por parte del grupo de los fariseos, que en realidad, pues puedo decir, eran el mismo grupo al que Pablo había pertenecido, y que era una persecución que había en su origen echado a andar el apóstol, hasta que llegó a las puertas de Damasco, donde el Señor Jesús cambió su vida, le dio otro rumbo y lo hizo predicador de este evangelio, apóstol de Jesucristo. Bueno, entonces los hermanos que estaban allí en Judea, pues ellos están preocupados porque estarían pensando, sin duda, si no habían cometido un error al abrazar el evangelio de Jesucristo, habiendo dejado
las prácticas de la ley. De tal manera entonces que no solamente ellos estarían pensando si la ley era mucho mejor que el Evangelio, si ofrecía mejores cosas, y que ellos, por aceptar a Jesucristo, resultaban ahora perdedores. Y es precisamente la razón por la cual algunos ya estaban desertando e indiscutiblemente volviendo al judaísmo. Y entonces es cuando el apóstol o el escritor sagrado envía esta carta, que es la carta a los hebreos, y que lo hace así para distinguirlo del resto del mundo judío. Es decir, pudo escribir carta a las iglesias judías, pero había esa confusión, puesto que todo mundo allí era un judío, pero para distinguirlos les llamó hebreos. Y esa es la razón por la cual es carta a los hebreos. Ahora, el cuestionamiento que se estaba dando era si la ley era mejor que la gracia. Y entonces el apóstol plantea esta tesis, y tesis central, donde significa Cristo es mejor. Ese es el corazón de esta carta. Señores, Cristo es mejor. Y entonces dijimos que, usted acuérdese, empezó planteando que era superior a Moisés. ¿Se recuerda? Porque era superior a los profetas, incluso, a todos. Por eso dice, empezó diciendo, Dios habiendo hablado muchas veces en otro tiempo por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo el universo. Es decir, ningún profeta tenía la calidad y la jerarquía que tiene Cristo como Hijo de Dios y como heredero universal. Consecuentemente, Él está diciendo, señores, Moisés es inferior a Cristo. ¿Qué tan diferente? Pues nada más en la proporción en que está el que está en la tierra y el que está en el cielo. Infinita la diferencia. Entonces, y no solamente eso, sino Moisés era siervo, un siervo de Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, esto establece una gran diferencia de jerarquía. Pero avanzó en su argumentación porque los judíos tenían una gran reverencia a los ángeles. ¿Por qué? Bueno, porque Moisés había recibido la ley, dice, de mano de los ángeles. Los ángeles le entregaron a Moisés la ley. Por consecuencia se consideraban superiores, por supuesto. Y entonces la pregunta sería trasladada, está bien que Jesús sea superior a Moisés, pero ¿podrá ser acaso superior a los ángeles? Porque no olvide que hicimos el comentario que la doctrina judía tenía a los ángeles en un alto nivel reverencial, a grado tal que ellos tenían cierta adoración hacia los ángeles, y que lo comprobamos diciendo, pues acuérdese usted que Daniel se postró ante el ángel para adorarlo, que Juan el apóstol, cuando el Apocalipsis, se postró delante de un ángel para adorarlo. ¿Por qué hicieron eso? Pues porque era lo que habían sido enseñados. Todo judío creía eso. Sin embargo, oportunamente, en cada ocasión, el ángel sacó a Daniel de su error, como lo hizo el otro ángel con Juan. Adora a Dios, nosotros somos consiervos, adora a Dios. Entonces, el apóstol Pablo escala esta defensa y dice, no más superior a Moisés, sino que es superior a los ángeles. Muy bien, pero entonces ahora el escritor sagrado avanza
y ahora entonces va a entrar al terreno del sacerdocio. Es decir, está bien, superior a Moisés, superior a los ángeles, pero superior a Aarón, porque ahora entramos al terreno sacerdotal. Y entonces allí el cuestionamiento sería, ¿cómo va Cristo a ser un sumo pontífice superior a Aarón? ¿En qué forma? Acuérdense de que en el capítulo 3 empieza hablando de Cristo como nuestro sumo pontífice, como nuestro apóstol, o sea, nuestro legislador y al mismo tiempo sumo sacerdote. Ahora, veamos. Entramos al terreno, dije, de las contradicciones aparentes. ¿Por qué? Porque para ser sacerdote, fíjese, para ser simplemente un sacerdote, no sumo sacerdote, para ser solamente un sacerdote, era necesario que fuera de la tribu de Leví, que fuera levita. Y que para ser, ya no digamos sacerdote, para llegar a ser sumo sacerdote, tenía que ser exclusivamente de la casa de Aarón, que era la casa sumo sacerdotal. Entonces, había dos cuestiones. Cristo, Jesús, no pertenecía a la tribu de Leví. ¿Cómo entonces iba a poder ser sacerdote siquiera? Por supuesto que los levitas no hubieran aceptado semejante cuestión. Y la casa de Aarón, por supuesto que tampoco lo hubiera aceptado, porque el sumo sacerdocio Dios se lo había otorgado a Aarón y a su casa. Entonces esto nos lleva precisamente al cómo es posible. Digo, porque a partir del versículo 14, del capítulo 4, el apóstol nos habla de lo que tenemos en Cristo. Y en el versículo 15 del capítulo 4, lo que no tenemos en Cristo. Mire, ¿qué tenemos? Dice el escritor sagrado, por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos. Y luego dice, lo voy a identificar, le voy a decir de quién estoy hablando. Él dice, estoy hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Él es nuestro sumo pontífice. Tenemos un gran pontífice que penetró a los mismos cielos. Aarón, o el sumo sacerdote, jamás penetraría a los cielos, solamente al tabernáculo aquí en la tierra, al lugar santísimo. Pero Jesús, nuestro sumo pontífice, penetró a los mismos cielos. Entonces, tenemos un gran pontífice que es Jesús, lo identifica, es Jesús. Y luego dice en el 15 lo que no tenemos, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza. Sí, fue tentado en todo, dice, pero sin pecado. Entonces ahí entramos ya para empezar, el escritor sagrado empieza a entrar a terreno levita y a terreno de la casa de Aarón. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote sería el sumo sacerdote, pero tenía primero que ofrecer por sus propios pecados, matar una víctima, entrar con sangre para ofrecer perdón de sus propios pecados. Cristo sin pecado penetró al santuario de Dios, no para buscar perdón de sus pecados, limpieza de sus pecados, sino para hacer limpieza de los pecados de la raza humana. Por eso señala, tenemos un sumo pontífice, sí, nada más que sin pecado. Entonces dice que penetró los cielos. Así como Aarón
el día de la expiación, en el mes de octubre, una sola vez al año, Aarón podía penetrar una sola vez al año. Y tenía que entrar con sangre y haber hecho expiación por sus pecados. Mientras que Cristo también, eso sí, entró al santuario de Dios en los cielos una sola vez, porque Cristo no puede morir más que una sola vez. Por eso alguien alguna vez me hacía el comentario que si los ángeles los que cayeron en pecado, en rebelión junto con Lucifer, si no podían ser redimidos. Y yo les decía que pues la misma escritura establece principios del perdón de pecados. Y dice que es necesario que haya muerte de por medio. Pero también establece que Cristo muere solo una vez. No va a estar muriendo cada vez. Y entonces la cuestión es que nosotros, la raza humana, somos una familia. Y que Adán es cabeza de la raza humana. Cabeza de la raza humana. Y cuando Adán pecó, y cuando Adán cayó, dice Romanos 5, caímos nosotros con él. De tal manera que yo mencionaba que parecería un error de Dios jugarse el destino de la raza humana en un solo hombre, en Adán, y haberlo perdido. Sin embargo, yo sostengo que no es error, sino sabiduría de Dios, y sabiduría de la buena, porque la salvación es sabiduría de Dios. Cristo es sabiduría de Dios. De tal manera que entonces, así como en uno se perdió, en uno solo, que es Cristo, Dios rescató a la raza humana, porque somos una familia. ¿Qué le parece? Entonces, un sumo pontífice que nos representa perfectamente bien a la raza humana, porque somos familia, y Él es el segundo Adán. Ahora, los ángeles, no hay condición para que ellos sean redimibles. ¿Por qué? Porque ellos no son una familia. Es decir, no hay papá, hijos, hermanos, parientes. Por consecuencia, para redimirlos, tendría Cristo que morir por cada uno de ellos. Pero Cristo murió solo una vez. Y cuando se decidió morir, murió por nosotros, por la raza humana como familia. No, en realidad el proyecto de salvación de Dios es una obra de alta ingeniería salvífica. No es un diseño verdadero. De tal manera entonces que Cristo Jesús, sí, pero eso no resuelve el problema que tenemos. ¿Cómo es que Él llegue a ser pontífice? Y en realidad había una pregunta muy natural entre los judíos, y creo que muy justificada. ¿No será mejor sacerdocio el sacerdocio de los levitas, que como hombres conocen bien nuestra condición humana? Porque ellos son como nosotros. Y el escritor sagrado de los hebreos se cuida de no omitir ese detalle, y dice que Cristo Jesús en todo debería ser semejante a nosotros. Igualito. Ahora, en estas palabras de que debería ser semejante a nosotros, bueno, yo quiero hacer un comentario, no sé si alguna vez lo hice o no, de tantas cosas que hemos hablado, pero yo decía una vez, el verbo se hizo carne, el verbo se encarnó, que es lo que llamamos la doctrina de la encarnación. Dios se hizo hombre, muy bien. Dice la Escritura que fue engendrado por el Espíritu Santo. Y entonces yo planteo eso en una pregunta. Siendo el verbo, siendo Dios, ¿no podía haberse autoengendrado?
o engendrado a sí mismo? Por supuesto que sí podía. Nada más que habría un problema, se iba a romper todo ese diseño tan sutil, tan finito. ¿En qué sentido? En que entonces pues ya no se iba a parecer a nosotros. Y para redimirnos y ser lo que Él es, necesitaba ser semejante a todos los hermanos, dice la carta a los Hebreos. Entonces tenemos que tomar esas cosas como puntos de referencia infranqueables, que no los vamos a ignorar ni hacerlos a un lado. No, están estableciendo principios. De tal manera entonces que si Cristo si el Verbo se hubiera autoengendrado, pues podía hacerlo, ¿por qué no? Por soberanía. ¿Cómo no va a poder hacerlo? Si es todopoderoso. Pero entonces, pues no se iba a parecer a ninguno de los hombres, porque no existe hasta la fecha, escúcheme bien, ningún hombre que se haya engendrado solo. ¿Qué le parece? Y entonces, en ese parecerse a todos nosotros, el Espíritu Santo es el que lo engendra. ¿Qué le parece? ¡Qué detalle tan precioso! O bien pudiéramos decir casos como el de la resurrección de Cristo. Él dijo, yo pongo mi vida y la puedo volver a tomar. No está diciendo que lo iba a hacer. Dijo que podía hacerlo. Y es el mismo caso que acabamos de plantear. Él podía autoengendrarse, pero no dijo que lo iba a hacer. Y no lo hizo. El Espíritu Santo lo engendró. De la misma manera, Él había dicho, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. ¿Qué significa? Puedo morir y puedo resucitarme solo. ¿Podría el Señor Jesús resucitarse solo? Indiscutiblemente que sí. Por supuesto. Pero entonces ya no se iba a parecer a nosotros. Usted dice, ¿pero por qué, hermano Ramos? Bueno, pues porque cuénteme algún caso donde un hombre se haya resucitado solo. Los que han resucitado es porque hubo quien los resucitó. Consecuentemente, por eso era necesario que el Espíritu Santo resucitara a Jesús. Porque el Espíritu Santo se encargó de toda la vida ministerial del Señor Jesús. Incluso fue el Espíritu Santo el que lo llevó a la cruz. ¿O no dice que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo? Que el Espíritu Santo es discreto. Guardó muy bajo perfil, pero Él es el que lo llevó. Porque Él estaba tutelado por el Espíritu Santo en todo, para hacer lo que el Padre había dicho que hiciera. Ahora, el Espíritu Santo es el que levantó a Jesús de los muertos. ¿O acaso no dice la Escritura? Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, ¿vivificará también vuestros cuerpos mortales? Es decir, el Señor Jesús no se levantó solo, no porque no pudiera, porque pareciéndose a nosotros, tuvo que ponerse a esperar que lo resucitaran. Y confió en su Padre. Yo he confiado que mi alma no la va a dejar allí. Qué interesantes perfiles proféticos, finitos, bonitos. Él previó que no dijo no más de 3 días. Porque no va a permitir que mi cuerpo vea corrupción. 4º día entra en descomposición. Sin embargo, el Señor Jesús no ejerció su poder para resucitarse. El Espíritu Santo lo levantó a Jesús de entre los muertos, y entonces en la misma manera será el mismo Espíritu Santo el que habrá de levantar a todos los creyentes el día que Cristo levante la iglesia. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos nos levantará a nosotros. Y si estamos vivos nos va a transformar. ¿Qué le parece? Es decir, no se le olvide, guarde esta idea de Hebreos. El Señor tenía que parecerse a nosotros.
Qué interesante cuestión. De tal manera que incluso cuando siempre se dice, y el Señor Jesús se fue a los cielos, no se fue, se lo llevaron. Lea el libro de los Hechos, dice que fue ascendido. El Espíritu Santo es el que se encargó de levantarlo para entregarlo a su Padre. ¿Por qué? Porque si Él se hubiera ascendido solo, ya no se parecería a nosotros. Porque ningún hombre puede subir a los cielos. Ningún creyente puede irse por su propia cuenta. Sino que a la manera como el Señor Jesús fue levantado del monte de las olivas y ascendido a los cielos, ese mismo Espíritu Santo es el que va a levantar a la iglesia y levantarla para entregársela al Señor Jesús. ¿Qué le parece ese puntito fino del parecerse a nosotros? Que a veces no se toman en cuenta, porque como si fueran cosas que no tiene idea de la trascendencia que eso tiene. En muchas doctrinas, en muchos términos de desviaciones de la fe, usted dice, no, un momento, espéreme tantito. Entonces, es aquí donde decimos que los sacerdotes, el pueblo tendría confianza diciendo, bueno, es que en realidad los sacerdotes que ofician en favor nuestro, pues conocen como nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestros problemas. ¿Y quién mejor para ser sacerdote que aquellos que conocen cómo andamos batallando? Y es entonces cuando precisamente el escritor sagrado dice, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, porque él mismo fue tentado en todo. ¿Qué le parece? Qué precioso contraste. Es decir, en el versículo 14, el escritor habla de lo que tenemos en Cristo, un gran pontífice que entró a los cielos, y ahora de lo que no tenemos en Cristo. Sí, en el siguiente versículo dice que en Cristo no tenemos a un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas. Es que el escritor realmente se ha adelantado a la objeción que le podían haber hecho partiendo de esta premisa. ¿Sí? El escritor creyó muy necesario dejar claro que el Señor Jesús participó también de todas las debilidades que tiene cualquier hombre. Porque si no hubiera sido así, entonces no se cumpliría el principio establecido en Hebreos, que debía parecerse en todo a los hermanos. Y en todo es en todo. Y fue tentado, dice, en todo, pero sin pecado. ¿Qué le parece? Entonces, ese detalle precioso de... Bueno, creo que regresamos ahorita en un momento de un corte, después de un corte. Hemos regresado y gracias a Dios, y es mientras estábamos en este espacio de... yo estaba leyendo de nuevo el versículo 15 del capítulo 4 de la carta a los Hebreos, donde fíjese cómo dice el apóstol: no tenemos un sumo pontífice que no se pueda compadecer. Usa dos veces no, y se dice que dos veces no es igual a un sí. Por ejemplo, digo un ejemplo así muy simple que se me ocurre, decir no quiero que no te muerda el perro. Pues estoy diciendo que sí quiero que te muerda el perro. Perdóneme la comparación, pero lo que estoy tratando de decir, mire qué figura de dicción usa el apóstol Pablo. No tenemos un sumo pontífice que no se pueda compadecer. Para decir, sí tenemos un sumo pontífice, pues por supuesto, se compadece de lo que nosotros somos. Entonces, afirma que sí puede compadecerse, porque Él probó de nuestras flaquezas.
Y entonces la ayuda que Él nos da a nosotros no es por un mero sentimiento de compasión. No. Sino porque Él se hizo uno de nosotros y sintió todo lo que el hombre siente. Porque se hizo semejante a nosotros. Conoció esa flaqueza. Ahora, cuando hablamos de flaqueza, ¿qué es eso de flaqueza? Bueno, sin duda la idea incluye las sensaciones del alma, como tener temor, y Cristo tuvo temor. Acuérdese que dirá el apóstol, el escritor sagrado aquí en Hebreos, que en los días de su carne fue oído por su reverencial miedo, es decir, una referencia a la oración del Getsemaní, donde él tenía miedo y oró, dice el escritor, y fue oído por su reverencial miedo. Y claro, a mí me interesa hacer aclaraciones también. Yo no estoy hablando de un Cristo miedoso. Yo estoy hablando... ¿Por qué? Porque indiscutiblemente, lo he dicho, cuántos criminales, cuánta gente, justa o injustamente, no fue crucificado por el Imperio Romano. Pero muchos de ellos creo que murieron con mucha hombría, si se vale decir así, con mucha hombría. Usted puede entonces imaginarse que Cristo Jesús estaba tembloroso y lleno de miedo porque le tenía miedo a los clavos de la cruz. De ninguna manera. Había una cuestión más allá de nuestros ojos, que era justamente el abandono de su Padre. Porque usted lo oye en Juan 17, que son... capítulos que describen las charlas que tuvo mientras iban al monte del Getsemaní, mientras que iban al huerto del Getsemaní, donde dice: Padre, glorifícame, pero glorifícame cerca de ti, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Era esa vehemencia del no despego, el no despego de mi Padre. Esa relación intensa, profunda. A ese abandono le tenía miedo. Por eso gritaría en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algo así como: palpo, te busco y no te encuentro, Padre. Y dice que los ángeles vinieron a asistirle. Fue oído por su reverencial miedo. Entonces, él sintió esas sensaciones del alma, como es el temor. Pero en ese sentido, digo, para que no usted, que es un temeroso de todo, esté diciendo: mire, también el Señor tuvo... No, espéreme, no se confunda. Allí había una razón de otra naturaleza: la separación de su Padre. No el vivir diario, no el suceder diario lo tenía espantado. Era el suceder en la cruz del Calvario, cuando su Padre lo dejara, al cargar el pecado de todos nosotros. De tal manera entonces, él tenía esas sensaciones en el alma, y fue oído, dije, por su reverencial miedo, porque él no solamente se hizo verdadero hombre, sino que sintió, sino que tenía todas las cualidades de la naturaleza del hombre. Qué precioso detalle. Entonces ahí tenemos nosotros como el escritor sagrado está avanzando. Usted me dice: hermano, ¿pero qué no está hablando del sacerdocio? Pues de eso estoy hablando. Porque estamos diciendo que lo propio era que pensaran: pero no es mejor sacerdote aquel levita, aronita, que es igual que nosotros. Pero Jesús se hizo igual que nosotros. Esa es de nuevo la clave. Tenía que parecerse en todo, porque entonces sería un simulacro. ¿Usted cree
¿Usted cree que ahora sí que el diablo no iba a poner el grito en el cielo? Si el Señor Jesús hubiera estado haciendo un simulacro de dolor en la cruz del Calvario. De ninguna manera, de ninguna manera. Por eso el diablo no tiene cara que levantar. Fue derrotado en toda la línea. Y Cristo lo venció en su más bajo nivel anímico. Fue sometido a tristeza profunda. Mi alma está muy triste hasta la muerte. A grado tal que le pidió al Padre alternativa, si es posible. Si es posible, no me diga que no es alternativa. Que pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú, Padre. ¿Va? Interesante. Entonces, ¿cómo no vamos a tener un buen sumo pontífice en Cristo Jesús? Que se compadece de nosotros. Pero sin pecado, dice el escritor. Porque eso era el sumo sacerdote. En Hebreos capítulo 7, versículo 27, cuando habla de Jesús, dice por 26 al 27, porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad, óigalo, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Y es ahí donde entramos. Pues ¿quién era entonces? ¿En qué forma Jesús podía ser sumo sacerdote? Y en el capítulo 7, entonces el escritor sagrado empieza a explicarnos y dice, bueno, es que en realidad Cristo de ninguna manera es sacerdote según el sistema levítico. Y no es sumo pontífice por ser de la casa de Aarón. Porque Jesús, sabemos, era de la tribu de Judá, de la cual Dios nunca habló nada tocante al sacerdocio. Sin embargo, Cristo es sumo pontífice, no en el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Oiga, qué interesante cuestión, a qué cuestión tan interesante hemos hecho nuestro arribo. Y entonces yo hago una observación, porque el apóstol está diciendo, miren, si ustedes quieren volver al judaísmo, porque está hablando de la ley ceremonial, porque los sacerdotes eran los encargados de todo lo que fuera ceremonia, de los sacrificios, de las purificaciones, de todo. Sin embargo, en Hebreos 7:11 dice categóricamente que era imperfecto ese sacerdocio. Pues si la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Qué interesante. ¿Lo oyó mi hermano? El sacerdocio levítico, dice Pablo, fue imperfecto. Y si el sacerdocio levítico era imperfecto en el pasado, ¿por qué pensar que va a ser perfecto el día de ahora, resucitando todo el ceremonial para la iglesia cristiana? Es decir, yo no dejo de ver siempre a los judaizantes. No.
¿Por qué vamos a involucrar a la iglesia cristiana en un sacerdocio que fue imperfecto? ¿Sí? Lo acaba de decir. Pues si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, eso nos da una conclusión. Hasta aquí se toma, su tema era en las personas, pero ahora al llegar a Aarón, entró el corazón de la carta, porque Aarón era el sumo representante del sacerdocio bajo ese pacto. Y entonces el antiguo pacto caduca con la llegada de Cristo, sacerdote no levita, sino de una orden distinta. Entonces yo pregunté, ¿aceptarían los levitas ese sacerdocio de Cristo siendo de la tribu de Judá? Por supuesto que no lo iban a aceptar. Y entonces, ¿por qué debe pensarse que el sacerdocio levítico va a ser incluido en esta nueva orden de la iglesia cristiana? Nomás razónelo. Ahora sí hubo un cambio, porque se dio un cambio, diciendo qué necesidad había aún de que se levantase un sacerdote de otro orden, porque el sacerdocio ha cambiado de manos. Pues cuando existe la perfección, pues ¿qué cosa va a querer cambiar? De ninguna manera. Así que, mis hermanos, yo creo que tenemos que estar muy, muy atentos precisamente a lo que el apóstol va a estar diciendo. Dice, pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Oye, si ya no está el sacerdocio en la iglesia cristiana, el sacerdocio levítico y el de Aarón, por eso si me dicen soy levita, no, bueno, pues usted puede hacer lo que quiera si usted quiere en su iglesia y decir, no, mire, somos levitas, ellos son levitas. Pues lo hace, bueno, porque usted tiene facultad de hacerlo, pero no lo tiene conforme a la Escritura. Entonces no confundan al pueblo, porque eso propicia que el pueblo se incline hacia la judaización, y eso no se vale. No dejemos al pueblo pistas falsas. No le pongamos en el camino al pueblo de Dios rutas equivocadas. No está diciendo el apóstol Pablo, mire, se lo voy a leer, hombre, otra vez. Pues mudado el sacerdocio. Ahora, ¿Cristo es levita? Pues no me va a decir usted. ¿Era aronita? Pues no me va a decir usted. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué razón Cristo se convierte en sumo sacerdote si era de la tribu de Judá? Ah, no, bueno, es que se convierte sacerdote porque Dios establece en Cristo el orden de Melquisedec, que luego entonces vamos a entrar a ver a este Melquisedec que es tan interesante. Yo espero que usted nos haya llamado al 83 79 90 60 o al 83 77 95 73 o al 83 79 88 39. Me quedan alrededor de unos 13 minutos. Usted puede llamarnos, pero déjeme decírselo de nuevo. Mire lo que dice. Pues mudado el sacerdocio. ¿Lo cambiaron el sacerdocio, sí o no? Pues no voy a decir que no lo cambiaron. Pues entonces, ¿cómo va a ser Cristo sacerdote si no lo cambiaron? Si cambiaron entonces el sacerdocio, puesto que Cristo no es del orden levítico, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Y hace un momento yo estaba viendo algunas cuestiones. En el capítulo 4, versículo 2, mire lo que dice el apóstol. ¿Sabe por qué? Porque los hermanos querían hacer mezcla. Bueno, vamos a ser cristianos, pero vamos también a traernos todo el sistema de la ley ceremonial, ¿Qué es lo que hacen los judaizantes?
proponen a la iglesia eso. No, somos cristianos, pero también hay que agregarle esto. O sea, Cristo está bien, pero Cristo más algo está mejor. No, señores, Cristo no necesita el IVA. Fíjense lo que dice el capítulo 4, verso 2. Porque también a nosotros se nos ha evangelizado, dijo Pablo, como a ellos. Mas no les aprovechó el oír la palabra. ¿A quiénes, Pablo? ¿A quiénes? A los que la oyeron, ¿sí? Sin mezclar la fe. Es decir, en realidad el apóstol Pablo está dando de baja formalmente el sistema ceremonial. Porque aquel del cual esto se dice, de otra tribu es, de la cual nadie asistió al altar. ¿Alguno de la tribu de Judá alguna vez fue sacerdote o nunca? Porque notorio es que el Señor Jesús, el Señor nuestro, nació de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y aún más manifiesto es, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la virtud de la vida indisoluble, pues da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y quiero leerle entonces el Salmo 110, versículo 4. Si usted tiene ahí la Biblia, revíselo. Revíselo, el Salmo 110, ¿sí? Verso 4. Se lo voy a leer. Salmo 110, verso 4. Mire lo que dice. Está en el Salmo 110 hablando lo siguiente, y Salmo de David. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Que Cristo se lo citó a los enemigos en Jerusalén. En tanto pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Clarito, lo mismo que dice en Hebreos. Y luego en el verso 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo fue nombrado por el Padre, por Dios, en un nuevo orden sacerdotal. Así que, mis hermanos, bueno, nos quedan realmente 5 minutos. Allí vamos a dejar entonces esta vez nuestra participación, y yo espero que usted vaya asimilando esta versión del escritor sagrado en la carta a los Hebreos. Dijo, si cambiaron de sacerdocio, también se mudó la ley. ¿Cuál ley? Eso sí tengo que aclarárselo. La ley ceremonial, no la ley moral, la ley ceremonial. Hermana Adriana. Gracias, hermano Ramos, y vamos a pasar las llamadas. Ha llamado nuestra hermana Argelia, del Camino de la Fe y obrera de la Caída de la Tarde. Saluda y bendiciones al pastor Natividad Ramos y a toda la iglesia del Camino de la Fe, a los hermanos de Estados Unidos. Ya está lista para tomar las peticiones de oración. Que Dios le bendiga, mi hermana. Claro. Ha llamado también nuestra hermana Altagracia Landa. Agradece a Dios que ya se está recuperando. Recuerda, la semana pasada tuvo un accidente en un camión, hermano. Sí, exactamente. Pide oración por sus hijos Eduardo y Juan de Dios, por su nieto Humberto, por salvación. Mire que la hermana siempre insiste en que su familia se entregue a Cristo. Es lo mismo que ha hecho un hermano Juan Antonio Treviño, que tiene años con una petición. Eso es lo que se hace. Y mire que persistir. Hace poco acaba de comentar que ya su esposa está asistiendo a la iglesia. El que empezó la buena obra, si me está escuchando hermano Treviño, hay una idea preciosa en la Escritura. Cuando Dios empieza algo, lo termina, porque Él es incambiable, es inmutable, no deja nada incompleto. Entonces, si usted ya vio huellas de Dios ahí, tenga la certeza que va a empezar la operación de Dios. Así es. También nuestra hermana Catalina de la Rosa, ella pide la oración aquí en el programa,
que su hijo estaba mal y lo operaron del apéndice, y gracias a las oraciones al Señor Jesús fue escuchada, y bueno, pues ahora ya ha salido adelante y está pidiendo ahora por una vecina que tiene problemas de neumonía, para que Dios participe así como lo ha hecho en la vida de su hijo. También nuestra hermana Paula Casas pide oración, tiene problema de diabetes, comenta que le salió en 400 y que Dios pues le ayude con todo este malestar que ella tiene, y que oremos por ella. Por supuesto que lo vamos a hacer. Hay más llamadas, hermano Ramos. Ha llamado también el hermano Emanuel Navarrete, ¿sí? No, tengo yo. Bueno, mientras que nos traen, permítame, sí, gracias. También nuestro hermano Juan Antonio Treviño, por la familia Treviño Navarro, por salvación, y saluda al pastor y envía también bendiciones. Precisamente el hermano por el cual usted comentaba en esta hora. Sí. También nuestro hermano Eduardo Castro, que los libros... Deuterocanónicos. Sí, exactamente. Que si eran libros apócrifos. Comenta. Bueno, mire, déjeme decirle dos cosas. Cuando se hace el canon del Nuevo Testamento, se rechazaron muchos documentos apócrifos, es decir, que no eran consistentes con el patrón doctrinario. Y otros se rechazaron no por tener cosas heréticas, sino simplemente porque no había testimonio de que fueran inspirados divinamente. Así es. Muy bien, también nuestro hermano Emanuel Navarrete Juárez. Saluda al hermano Ramos, a toda la familia, siempre los tiene presente en las oraciones y sus enseñanzas son de mucha bendición para su vida. Envía bendiciones. También nos ha llamado nuestra hermana María Luisa Sepúlveda. Da testimonio de la grandeza de Dios. Ella nos estuvo llamando para pedir oración por ella. Estaba enferma del hígado, riñón, presión alta. La doctora le ha confirmado que está sana de sus riñones, de su hígado y de la presión, y agradece a Dios por el milagro. Nos pide oremos y los obreros de la caída de la tarde por los estudios de colesterol, pero ella dice que el Señor Jesús ya la sanó de todo. Bendiciones al hermano Ramos y también a la hermana Adriana y a nuestra hermana de Ramos también. Que el Señor le bendiga, mi hermana. Sí, yo tengo en mente que hubo alguien que preguntó la semana pasada y respecto, yo había mencionado sobre que el Señor Jesús fue a las partes bajas de la tierra. Ah, correcto. Y es que en realidad una de las cosas se menciona en Efesios. Sí, quería la cita bíblica, hermano. Donde menciona en la carta a los Efesios, por allá por el capítulo 4, donde dice que subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad. Mientras que es Pedro el que dice que descendió a las partes bajas de la tierra, que fue a predicar a los espíritus encarcelados que habían sido desobedientes cuando se esperaba la paciencia de Noé. Entonces son dos cosas que junté, pero uno está en Pedro y el otro lo plantea el apóstol Pablo en Efesios. Así es. Bueno, pues mañana, el día de mañana, la Iglesia del Camino de la Fe tendrá 2 reuniones, 11 de la mañana y 5 de la tarde. Dice la Escritura que no dejemos de congregarnos. Así es. ¿Verdad, hermanos? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Está atentamente invitado, si usted no tiene un lugar donde asistir, Iglesia del Camino de la Fe. Estamos en la avenida Ruiz Cortines, en el número 221 Oriente, en la colonia Francisco Garza Sada, San Nicolás de los Garza. Nuestro teléfono es el 8-379-9060. Hermano Ramos. Padre eterno, muchas gracias por permitirnos participar este día y hablar, Señor, de la excelencia de tu Hijo amado Jesucristo, quien es el que intercede en favor nuestro ante el Padre para perdón de pecados y establece la comunión con el Dios eterno. Y gracias, Señor, también por esta enseñanza de la perfección de tu obra, Señor, como sumo pontífice según el orden de Melquisedec. Padre, gracias, Señor, por tener un pontífice eterno que no muere jamás.
y que por lo tanto su intervención siempre está presente. Por cada uno de los hermanos que han llamado, Señor, te rogamos que mire sus peticiones y reciba sus agradecimientos por Cristo Jesús. Y danos un buen día, Señor. Amén. Amén. Muy bien, pues nos escuchamos la próxima semana, el próximo sábado, de 8 a 10 de la mañana. Que Dios les bendiga. La Iglesia, el Camino de la Fe, presentó su programa Tendencias de nuestro tiempo, la visión exacta del acontecer mundial según las Escrituras. Llame a los teléfonos 83 7990 60 y 83 34 66 52. Tendencias de nuestro tiempo. Hasta el próximo.